Hemos vuelto. ¿Cómo estás, Santi? Tengo muchas ganas de hablar hoy contigo. Muchas ganas también, Yanire. Un buen tema el que tenemos que abordar hoy y justo vamos a estar casi en la semana de los enamorados, así que nosotros estamos totalmente enamorados de nuestra audiencia, ¿verdad? Que nos Sí, sigue. bueno, bien, muy bien metido, muy bien metido. Efectivamente, se acerca el 14 de febrero y nosotros como amantes de los recursos humanos y amantes del bienestar en las organizaciones, pues siempre hay que decir que sí al amor. Así que, oye, con muchísimo amor hemos preparado esta entrevista de un tema que todavía teníamos un poquito en el tintero. Así que, ¿qué? ¿Metemos cabeceras? Pues venga, dentro cabecera. Dentro cabeceras. Si yo te contara, un podcast de Singular. ¿Sabías que una estrategia de coaching bien enfocada puede ayudar al ROI directo de tu organización? Y es que contar con procesos de coaching o mentoring no solo ayuda a las personas que lo están recibiendo. Si lo enfocas bien, puede hacer que toda la organización reciba los buenos resultados. En nuestro próximo webinar nos visitará Naldi Martínez, que nos contará cómo poder hacer una estrategia de coaching totalmente efectiva para que impacte en toda la organización. Será el próximo miércoles 19 de febrero a partir de las 4:30 de la tarde y te puedes apuntar ya a través del QR que ves en la imagen si estás viendo el vídeo o en la descripción de YouTube o de Spotify. Apúntate, las plazas son limitadas. Bueno, pues hoy nos visita Valeria Colombo, Talent Acquisition Consultant y Trainer. ¿Qué tal, Valeria? Bienvenida. Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias, chicos. ¿Cómo están? Pues muy bien, teníamos muchas ganas, yo particularmente, porque además de conocerte desde hace mucho tiempo sin que nos acordásemos, ¿no? Que colaboramos en un webinar hace bastantes años, también soy suscriptora de tu newsletter, que si todavía no os habéis suscrito, os animo a todos a hacerlo. Entonces, yo estoy acostumbrada a levantarme todos los días con tu nombre en la bandeja de entrada, así que tengo muchas ganas de charlar contigo, Valeria. Pues muchas gracias, Yanire, y gracias por el feedback, porque la verdad es un poco la idea que llevo con la newsletter, ¿eh? Se pueden inscribir, voy a hacer la publi, Sí, adelante. valeriacolombo.tech, y, y un poco la idea que yo llevo con esa newsletter es ir cambiando el mindset en talent acquisition y en reclutamiento, porque creo que de ahí pasa todo, ¿no? Pasa todo en people, para empezar, con un cambio de mindset y en las organizaciones, por supuesto. Entonces, bueno, me alegra tenerte como suscriptora y que esté cumpliendo el objetivo de hacerte pensar y que con reflexiones con tu desayuno por la mañana. Cumple el objetivo, me acompaña en mi café, así que os animo a todos a suscribiros que no os lo podéis perder. Valeria, bueno, además de todo ello, Valeria también, a ella le gusta etiquetarse o le dicen que es una persona un poco rompepelotas, como le llaman en Argentina, ¿vale? Pero bueno, de vez en cuando ser un poco así tampoco está mal, ¿no? Porque de vez en cuando hay que apretar las tuercas a alguien o ser un poco crítica, que al final somos todos muy buenistas y yo estoy de acuerdo con esa actitud ante la vida. Y además también a Valeria le gusta muchísimo pasear con su perrito, hacer yoga, pilates y golf, que ese es un deporte que muchas veces no estamos muy acostumbrados a escuchar en este podcast. A escuchar, ¿verdad? Efectivamente, así que bueno, bienvenida Valeria, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, vamos a empezar que me muero de ganas por charlar contigo, Valeria. Vamos a hablar contigo, sobre todo nos queríamos centrar un poco en People Analytics, ¿vale? Que es un tema que muchas veces no acostumbramos a tocar. Las analíticas cada vez están cogiendo más importancia, ¿no? En general en el mundo de los recursos humanos, pero en el mundo corporativo y sobre todo en las decisiones para tomar datos, ¿no? En las decisiones basadas en datos. Pero muchísimas veces en determinadas áreas en las que no son tan importantes, y estoy utilizando las comillas, pues no se les da tanta importancia y se sigue muchas veces haciendo el trabajo, muchas veces sin tener mucho en cuenta los datos y los resultados que estamos obteniendo. Entonces, más o menos, Valeria, ¿cómo definirías People Analytics? ¿Cómo explicarías la importancia de que una compañía utilice herramientas de People Analytics? Vale, creo que lo que primero que hay que entender es qué entendemos por People Analytics, ¿vale? Porque creo que esto es como la IA, ¿no? La gente habla de la IA y nadie sabe qué es la IA, ¿no? O cómo usarla. Y creo que este también es como el tabú que tenemos en recursos humanos de, bueno, no sabemos de qué va abajo la alfombra, ¿no? O al cajón de ya nos apañaremos. Y creo que
hay como que definirlo para poder entenderlo y abrazarlo, como al revés, como conocer a este intruso, ¿no? Que viene a casa y decir, ok, bueno, me siento con él, tomo un café, ya nos conocemos y ya podemos hacer amigos. Entonces, creo que desde ahí hay que empezar. Entonces, para mí el People Analytics es utilizar los datos que tenemos en People, ¿vale? En el área de People, del área de recursos humanos, a nuestro favor para saber cómo estamos yendo y qué impacto están teniendo las acciones que nosotros estamos emprendiendo desde People, ¿vale? Entonces, no tenemos la costumbre de diseñar procesos, acciones, políticas que tengan en ese diseño, o sea, como que no nos enseñan en ninguna carrera, en esa parte más de project management, donde decimos, ok, ¿qué indicadores vamos a tener que nos permitan saber si nos estamos acercando a nuestro objetivo? Entonces creo que desde ahí es importante, ¿no? Es decir, ¿cómo sabemos ahora actualmente con los datos que tenemos en recursos humanos si nos estamos acercando a nuestro objetivo? O sea, en contratación, porque finalmente se cubrió la vacante y se incorporó una persona. En onboarding, porque los 3 que se incorporaron, los 3 están ya dentro de la empresa, pero no hay un dato de cómo ha sido ese onboarding, cómo nos preparamos para ese onboarding, qué tiempo hemos tardado en selección para cubrir la vacante, en qué etapa hemos tardado más y en qué etapa hemos tardado menos, qué grado de satisfacción tiene el candidato respecto a la experiencia del candidato que ha tenido con nosotros durante el proceso, ¿no? O sea, estoy hablando de métricas muy esenciales en reclutamiento o retención, pero que al final tenemos que ir más abordar esto. Entonces, creo que entender qué es People Analytics, así muy sencillamente hablando, ¿no? Nos tiene que abrir la cabeza de decir, me va a permitir ser como integrante del área de People una persona más estratégica, un profesional más estratégico, porque no voy a ir con opiniones. O sea, hay una frase que creo que se la escuché decir hace muchísimo tiempo ya, a Juan Martínez y me encantó y me la tatué, que es dato mata relato. Creo que es de él o él se la copió a alguien, no lo sé, pero se la escuché él hace mucho, mucho tiempo ya y que lo quiero mucho, Juan. Y es real, o sea, y yo ahora las uso todas en mis formaciones también de datos y con mis equipos también, es como dato mata relato, y es literal, porque yo si voy a mi directora de recursos humanos, yo como manager de Talent Acquisition, si voy y le digo, no, es que creo que los candidatos, ¿cómo creo? Como creo, tengo que tener números que acompañen esas creencias por las cuales yo puedo tomar decisiones o no. Si yo tengo que tomar decisiones, tienen que estar basadas en esos datos, porque los datos me van a dar pistas de qué camino tengo que seguir y me posicionen en un lugar diferente como partner estratégico de la organización. Al final, cada área o el área de People en general es un área de servicio. Entonces, si yo no valoro cómo ese servicio se está dando en la organización, ¿cómo puedo mejorar? Ahí coincido porque cuando estudié recursos humanos, Valeria, prácticamente todo era la parte como más cualitativa, la parte más humanista, entonces nunca lo llevamos al dato puro y duro. Y es verdad que es necesario a día de hoy pues tener unos datos para tomar para hacer una buena toma de decisiones. Sí. Y al hilo de esto, Valeria, sí que me gustaría preguntarte, si tuviéramos que estructurar un dashboard, esto va a depender mucho de cada organización, de los objetivos que tenga, etcétera, pero ¿cuáles son esos indicadores más o menos que sí o sí deberían de estar en un cuadro de mando de un departamento de recursos humanos o de People and Culture? La pregunta, yo voy a empezar por como el proceso de análisis de datos, ¿vale? O sea, yo no soy una experta en análisis de datos, soy una persona curiosa y que hasta que no lo resuelvo no me levanto la silla, pero el análisis del dato lleva más un pensamiento científico, y esto siempre lo digo porque al final es qué preguntas te vas a hacer que te van a resolver los datos. Porque independientemente de lo que tiene que ir en el dashboard tienen que ir esas variables, esos indicadores que te van a responder a esas preguntas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ok,
me hago la pregunta de ¿cuánto dura mi proceso de selección? Ok, ¿qué métricas necesito para saber cuánto dura mi proceso de selección? Si yo tengo un time to hire, que es el tiempo de contratación, ¿desde dónde empieza y dónde acaba? Y en función de eso voy a tener mi métrica en el dashboard. Es decir, si mi proceso de selección o mi time to hire va a empezar cuando me abren la vacante, ¿vale? Pero yo todavía no me he sentado con mi hire manager para hablar de esta vacante, ¿empieza ahí o empieza después de esa reunión con la persona responsable de la vacante? ¿O empieza después cuando yo empiezo a publicar la vacante? ¿Vale? No es lo mismo, o sea, son tiempos diferentes y hay veces que esos tiempos son más largos de lo que me gustaría, ¿no? Entonces, a partir de cómo me contesto yo esa pregunta, empiezo a poner el indicador que me va a marcar ese time to hire. Es decir, entonces yo tengo una fecha, que es la fecha de publicación de la vacante, ¿vale? El indicador que va a ir en el dashboard es la fecha de publicación, como primer indicador, ¿no? O sea, como esa fecha no es un indicador de nada en realidad, pero necesitamos ese dato para después sacar el time to hire. Al final lo que tenemos que entender es que cada métrica es una fórmula y esa fórmula es la que nos dice la información que tenemos que recoger, ¿ok? Teniendo esa información recogida, es decir, yo tengo la fecha de publicación y tengo la fecha de contratación, por ejemplo, que ahí también tenemos que definir es cuándo vamos a cerrar nuestro time to hire, el día que se incorpora, el día que firma la oferta, el día que le mandamos la oferta, ¿no? Hay diferentes momentos que dependiendo de qué queremos evaluar con esa métrica, nos va a servir. Entonces, por ejemplo, que sea hasta la firma o la aceptación de la oferta. Ok, tenemos desde la fecha de publicación hasta la fecha de firma de la oferta. A partir de ahí yo hago una fórmula y hago el time to hire. Es decir, cuánto pasa desde esta fecha hasta esta fecha, ese es mi time to hire, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va al dashboard? El dashboard al final es toda la información que nosotros hemos recogido, la pasamos, el dashboard al final es un cuadro de mandos que nos permite hacer gráficas que nos dan información. Tenemos que saber hacerlo todo, es decir, saber hacernos las preguntas para poder recoger la información que nos va a responder esa pregunta, analizar los datos, pasarlos a unos gráficos y entender los gráficos. Y después, si queremos ser más estratégicos aún desde el área de People, elaborar unos reportes que no son el copy-pega de esos gráficos, sino que es un storytelling de que los datos me dicen. Es decir, una historia de que me cuentan los datos. Y esto siempre pasa, de que me ha pasado de los compañeros de People mandar unos reportes a dirección de sus áreas y yo mandar mi reporte de Talent Acquisition y ser dos informes completamente diferentes porque el mío cuenta una historia, de decir, hemos salido de estas vacantes, cerrados tal, y te voy contando y desglosando toda esa historia que me da los datos que tengo, ¿no? Entonces, esto también es importante porque a dirección no le voy a mandar un gráfico que es ilegible y que no va a entender nada. Claro. Si yo te pongo un gráfico ahora, mis gráficos de dashboard, te quedas igual. Entonces, la idea es profundizar por ahí. A día de hoy se puede medir todo, pero como dice John Doerr, mide lo que importa. No porque algo se pueda medir necesariamente se tiene que medir, sino hazte unas buenas preguntas para medir lo que realmente es importante para luego poder construir esa historia para poder respaldar o hacer una buena argumentación o una buena estrategia. Correcto. Al principio de la respuesta, me ha gustado mucho que cada vez se habla más y cada vez mencionamos más en todas las entrevistas que hacemos la palabra estrategia. En algún momento la palabra estrategia siempre acaba saliendo. Y me parece una palabra muy buena, algo muy positivo, porque anteriormente no se ponía tan sobre la mesa esta palabra dentro de recursos humanos. Y cada vez se está dando más pues esa manera de utilizar los datos, de hacer caso a muchísimas cosas, de utilizar también las herramientas y la innovación para ir consiguiendo mejores resultados y para dejar que recursos humanos siga siendo en la cabeza de mucha gente los que hacen las nóminas o los que contratan y los que despiden, ¿no? También es muy importante ya no solo eso, sino el storytelling que has comentado, porque vas a dejar de ser esa persona para los trabajadores, pero sobre todo para dirección. Y si hay una estrategia detrás, dirección va a empezar también
a escucharte más, vas a tener muchísimo más poder y con ello vas a poder cuidar mejor a los colaboradores de las organizaciones, ¿no? Entonces al final es una pescadilla que se muerde la cola, que si hay una estrategia detrás, todo va a ir muchísimo mejor en la organización en general, en la salud de la organización. Sí, es así. Es simplemente un esto que quería compartir una reflexión, ¿no? También me están surgiendo preguntas, Valeria, y me gustaría hacerte algunas preguntas que creo que son un poco como de primero, de People Analytics, ¿no? Pero también me estoy poniendo un poco en la mente, me estoy poniendo en la mente de una persona que te está escuchando y que dice, lo tengo pendiente desde hace mucho y quiero empezar a hacerlo, una persona de recursos humanos, ¿vale? Entonces, tú nos has hablado de algunas métricas muy concretas. ¿Hay alguna teoría, por así decirlo, de People Analytics que tienes que seguir estas métricas sí o sí? ¿O al final cada persona dentro de su organización y dentro de su rol tiene que, entre comillas, crear sus propias métricas e incluso sus propias fórmulas? ¿Existe esa posibilidad? Claro que existe esa posibilidad, porque al final yo insisto mucho en no te vayas directamente a la métrica si no sabes qué quieres medir. Es decir, o sea, yo he puesto time to hire porque es como la métrica más común y la que tendrías que medir para saber cuál es tu tiempo, ¿no? Y el número, si no has medido nunca, esto siempre lo digo, ¿no? Si no has medido nunca y esa es tu primera métrica y vas a tener un número, la sacás ahora porque tenés esos datos y tenés un número, ese número no te va a decir absolutamente nada. Ese número te va a ser tu baseline, tu línea de base, tu punto de partida. Entonces, si son, me lo invento, 40 días, ¿vale? 40 días, que estamos diciendo 40 días laborales, o sea que son muchos días. Muchos días. Muchos días. Pero existe ese número como tal. Y la gente muchas veces no saca este número porque dice, coño, 40 días, perdón la expresión, 40 días, pero al final es, ok, son 40 días, no es ni bueno ni malo, ahora no es ni bueno ni malo, ¿vale? Esto desde acá solo se puede mejorar. Entonces, tu baseline, y de ahí seguís, ¿no? Entonces, ¿qué te querés contestar con esto? ¿Qué te quieres contestar con el time to hire? Tu time to hire son 40 días. Ok, so what? Uh-huh. Porque la gente lo que hablábamos antes y viendo traía Santi, ¿no? Es, bueno, venga, vamos a medirlo todo, porque ya que tenemos el ATS que lo mida todo. O sea, medís todo y no haces después absolutamente nada con esas métricas. O sea, que es igual de faltante, o sea, igual de malo que no medir nada, porque prefiero que no tengas nada y que tengas la excusa de no tener nada a tenerlas y no hacer nada. Casi peor todavía porque has malgastado recursos. Entonces, lo que primero que tienen que, yo insisto mucho en qué querés responderte, qué querés, cuál es el objetivo. Y esto para recursos humanos es, vamos, o sea, resolver el cubo de Rubik, ¿sabes? O sea, porque nunca nos hacemos el para qué estamos haciendo esto, cuál es el impacto que va a tener, cómo sabemos que va a impactar. No, vamos a hacer esto porque tal, porque creemos que es buena idea, genial, seguramente buena idea. Pero ¿cómo sabemos que realmente ha sido una buena idea? Uh-huh. No lo sabemos, no tenemos la métrica de impacto de ninguna de las políticas ni las estrategias de recursos humanos y es un delito. Entonces, ¿cómo empezamos a decir, ok, quiero medir el time to hire? Perfecto, empezá con esa métrica, porque esa métrica sola te va a romper la cabeza. La gente cree que es muy fácil, pero después cuando vos veas tus 40 días laborales y digas, ostras, a ver, vamos a hacer un rewind, como 40 días. Empezás a hacer el time to hire, que le digo yo entre comillas, pero es el time de fase a fase. Uh-huh. Porque ahí están los cuellos de botella. Si vos tenés 40 días, hay cuellos de botellas. ¿Dónde están los cuellos de botella? El time to hire de 40 días no te lo va a decir, pero te va a abrir la pregunta de decir dónde están. Entonces, si yo quiero contestarme a dónde están, ¿qué tengo que hacer? Medir los tiempos de fase a fase. Dibujo mi proceso de selección, pongo ahí las fases y digo, ok, de fecha de publicación a criba de los primeros candidatos, fecha. De fecha de criba a fecha de filtro telefónico, fecha. De fecha de criba telefónica a entrevista con el HR, con el técnico, con la técnica, con lo que sea. Todas tienen fechas. Entonces, cuando vos sacas los datos de decir, ok, de los 40 días hay 10 días laborales que son de entrevistas técnicas,
ahí está tu cuello de botella. Puede ser Ujú. uno de tus cuellos de botella, por agenda de la persona que tiene que entrevistarlo, por agenda del candidato, porque ¿qué pasa ahí? Y traigo esto porque por lo general son las agendas y la predisposición de las personas que tienen que evaluar un cuello de botella, es un cuello de botella. Entonces, ¿cómo lo mejoramos? Perfecto, ya ahí ya podés empezar a hacer una acción que te ha disparado la pregunta, el time to hire, de decir, ok, me voy a sentar con el manager y voy a decir, estos son tus tiempos para entrevistar. Y lo tengo en un dato, ¿sabes? Y cuando vayamos a las evaluaciones de desempeño, esto también va a estar. Importante. Es que justo es otra de las preguntas que me estaba surgiendo mientras te escuchaba, Valeria, que al final vuestro trabajo, sobre todo en el trabajo de Talent Acquisition, hay muchísimos factores externos. O sea, que independientemente de que tú como profesional hagas bien tu trabajo y sigas bien todos los pasos que hay que seguir, dependes mucho de cómo te va a responder el candidato, de si te va a decir nos vemos mañana o nos vemos en 2 semanas porque me voy de viaje o tengo mucho lío, o te deje tirado a última hora. Sí, O que te diga que sí, o que acepte una oferta y al final se caiga. O sea, hay tantísimos factores que no dependen de Talent Acquisition en sí. ¿Cómo podemos intentar mejorar los datos en un sector, sobre todo, por ejemplo, en el sector tecnológico, ¿no? Que es como el más duro y donde más competencia hay? ¿Cómo podemos mejorar estos datos teniendo en cuenta los factores externos tan complicados que hay a veces? Está claro que los factores externos no los puedes controlar, pero sí los podés conocer y entender. Y a partir de ahí poder funcionar. Es decir, cuando los datos te ayudan a entender que tenés un porcentaje de aceptación de oferta muy bajo, o vamos a empezar desde el principio. Si yo tengo que llenar mi funnel de reclutamiento, esto es el embudo de reclutamiento, lo voy a explicar por si hay alguien que no lo entienda. El proceso de reclutamiento se puede ver horizontal o se puede ver como embudo, ¿vale? Como embudo hace más visual en el sentido de que yo tengo que primero llenar esta parte del embudo, que ya sea con búsqueda proactiva, con las publicaciones en LinkedIn, con la publicación de la oferta, ¿vale? Tengo un lote de candidatos, ¿vale? Interesados que han aplicado, ¿vale? Si ese lote de candidatos interesados por búsqueda proactiva o por inbound es poco, las probabilidades que yo llegue a contratar a alguien son muy pocas también en un tiempo muy, muy cortito. Entonces, a partir de ahí, esos factores externos, es decir, mi marca empleadora a lo mejor no es lo suficientemente atractiva, no estoy haciendo bien el approach a los candidatos, por eso no me están contestando con los mensajes, porque los mensajes son todo automatizados, masivos, parecen hechos por un bot, nadie me va a contestar, mis llamadas de primer contacto no son efectivas, etcétera, etcétera. Yo tengo ahí variables que puedo controlar en cierta forma para aumentar esa parte del funnel. ¿Me explico? Pero si yo no tengo los datos de saber cuántos están entrando por aquí, cuántas llamadas estoy haciendo, cuántos mensajes estoy mandando, cuántos me están contestando, y todos esos datos, si lo estás haciendo por LinkedIn Recruiter, amigo, lo tienes, ¿vale? En los reportes. Entonces, al final esas variables yo las tengo para trabajar. Las puedo trabajar tranquilamente. A partir de ahí, todo el resto, o sea, lógicamente hay agendas. Si yo tengo muy pocos candidatos con los que trabajar y los candidatos me están pateando las agendas a 2 semanas, lógicamente eso se me dispara, esos tiempos se me disparan. Pero ya los conozco. Sé que el factor es las agendas de los candidatos. Entonces, si alguien después me pregunta a mí por qué demoraste tanto con este proceso, yo te puedo decir por qué demoré con este proceso. La respuesta para mí nunca puede ser no lo sé. Pero así funciono yo. Así, la respuesta nunca puede ser yo no lo sé, o la típica respuesta que escucho de gente es que no hay candidatos. Y a mí cuando me dicen eso y alguien de mi equipo me dice eso, se me hincha la vena. Porque es como, no es que no haya candidatos, hay candidatos, hay candidatos. Aún así, Valeria, yo quería decir una cosa. A pesar de que tengan LinkedIn Recruiter, el approach que hacen muchas organizaciones, vamos, es que están hechas por bot. O sea, la cantidad de mensajes que muchas veces nos llegan Sí, es terrible, lo mal que están hechos. Ahí sí que es verdad que hay que ponerse un poquito las pilas. correcto.
No en todas las organizaciones, hay algunas que lo hacen muy, muy bien, pero hay cada una por ahí que todavía vemos a día de hoy cada cosa que dices, con un poquito que te lo currases, llegarías mucho mejor. Sí, 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 eh, a mí, voy a hacer un paréntesis trayendo un tema, pero es como, a mí me genera mucha gracia, la verdad, me río mucho cuando la gente de recursos humanos, sobre todo Talent Acquisition, dicen, es que la IA nos va a venir a robar el curro, pero si te va a venir a robar el curro porque si seguís escribiendo ofertas como las que escribís y mensajes como las que escribís, normal que la IA te pueda superar, ¿sabes? O sea, porque es flipante todavía lo que seguimos viendo y recibiendo, ¿eh? O sea, que yo sigo recibiendo también mensajes que digo, pero por favor, yo recibo mensajes de programadores porque yo tengo keywords de lenguaje de programación por mi experiencia laboral en LinkedIn. Y es como, ay, es que hemos visto que sabes de Java y no sé qué, no sé cuánto. Y es como, no. Sigue pasando, ¿eh? Sí, a mí también me pasa, ¿eh? Yo aprovecho y doy feedback, ¿eh? O sea, yo soy cool y digo, no, mírate los mensajes porque no. Pues bueno, tú eres cool, yo la verdad es que no. A mí esas cosas literalmente me ofenden porque al final es personas que no están cuidando mucho su trabajo y yo directamente cierro y no contesto directamente. Porque me da rabia, real, es que al final es como no sabes quién soy y si te digo que sí, igual cerramos una llamada algún día y ni siquiera, o sea, me vas a ver la cara y no vas a ver quién soy, ni qué he hecho hasta ahora, no tienes ni idea, nada, o sea, vas a dejar que te cuente mi vida porque no tienes ganas de ponerte a mirar quién soy de verdad, ¿no? Y eso al final ya dice mucho si es una persona que trabaja dentro de la propia compañía, que no es una persona externa, ya dice mucho directamente de cómo es la compañía por dentro muchas veces, ¿no? Y ya te da cierto recelo. Sí, eso es lo que los recruiters creo que no entienden, que al final, o sea, es esto, es el cómo impacta eso en el employer branding, ya no solo en la marca personal, que olvídate, ¿no? O sea, mal, en el employer branding y como la otra cara de todo el poder que tiene el recruiter para hacerlo bien. Porque yo creo que también pasa esto en People, es que el otro día en una clase que estaba dando, personas que ya están trabajando en el departamento de recursos humanos, como, bueno, pero es que si dirección no sé qué, no sé cuánto, es que dirección no tiene ni idea de lo que estás haciendo. Dirección no está escribiendo el mensaje contigo. Entonces, tenés libertad siempre y cuando no ofendas y siempre y cuando esté alineado con los valores de la organización, escribir un mensaje que realmente le llegue y posicionarte como una persona diferente frente a ese individuo a quien le estás escribiendo. Y guess what? Que si cerras la vacante antes, la gente te va a empezar a dar un poquito más de caso, ¿sabes? O sea, que es como, tío, ¿en qué momento estás esperando que alguien te dé permiso para hacerlo bien? Ya, totalmente. O sea, al final son los factores que muchas veces el miedo a hacer cosas o incluso la pereza siempre es un es que, o sea, siempre hay un es que delante, ¿no? Y normalmente el es que no es por tu culpa, no es algo que tengas tú, es el que tienes delante y al final, pues totalmente. Y consideras, Valeria, entonces, con todo esto que te estoy escuchando y unido por supuesto con Employer Branding, realmente Talent Acquisition tiene que tener nociones de copywriting. Correcto. Bueno, creo que todo el mundo tiene que tener nociones de copywriting, eso tal cual. Tiene que tener nociones de copywriting y de venta, y de ventas, las dos cosas. Que es sobre todo lo de ventas, el buscar el no. El buscar el no, porque mientras más nos tengas, más cerca del sí estás. Entonces, eso lógicamente genera muchísima frustración, que no todo el mundo está preparado para eso, ese tipo de rechazo y pueden pasar días hasta que salga el sí, sobre todo en perfiles muy específicos donde te contestan muy tarde, entonces, pero eso sí llegan, o sea, al final las vacantes se cubren por una consecución de buenas acciones, siempre digo yo, ¿no? Entonces, si trabajamos bien el employer branding, genial, pero el employer branding también lo estás trabajando si no te conoce de nada, o sea, si el candidato o la candidata no te conoce la empresa, la marca de empresa de nada, tu mensaje y cómo está escrito puede marcar la diferencia. Claro. Y ahí es donde creo que no tenemos como noción o no estamos tan
familiarizados con el impacto que podemos generar, con el poder que podemos generar. Entonces, un buen mensaje escrito, y es la primera vez que escucho de tu empresa, es como, wow, no sé quiénes son, pero este mensaje es distinto. Y ya me pondré a googlear y ya te diré si quiero o no, pero por lo menos ya he hecho un hola, ojo. Entonces sí que tienen que tener de copywriting, que el copywriting te voy a decir una cosa, o sea, es más sentido común que lo que parece. O sea, es como queremos que nos hagan el approach, lo que decías recién, Janine, ¿no? O sea, si me estás escribiendo sin haber ni siquiera mirado mi perfil, pues te lo escurro poco y me da esa sensación. O sea, lo que no puedo hacer es yo después replicar eso. Entonces, Claro. al final, sí, a mí me gusta que el approach sea directo, al grano, porque estoy ocupada, porque tengo, pues yo hago ese tipo de approach. O sea, personalizado, pero valorando el tiempo que tenés. Entonces ya está. Y se le puede dar un poco el toque personal, pero sí. Sí, sí. Y eso se aprende, ¿eh? Se aprende leyendo mucho también. No solo Ujú. escribiendo, sino leyendo mucho. Claro, luego también es importante que esté también súper alineado con los valores de la compañía, porque, por ejemplo, yo en Singular tengo que decir que lo tengo fácil, entre comillas, cuando escribo más marketing, ¿no? O sea, más contenido en sí para el blog, para LinkedIn, etcétera, porque tenemos un lenguaje mucho más abierto, mucho más cercano, mucho más, pues eso, joven, ¿no? Y yo me identifico un poco con ese lenguaje. Pero Sí. también tiene que ser complicado cuando es una empresa muy cerrada, muy antigua, que quiere mantenerse así por una cosa o por otra, porque hay veces que simplemente al ser un tema muy concreto, que es muy serio, tienes que mantenerte así, ¿no? Entonces ahí las cosas se complican un poco. Sí y no. Quiero decir, al final lo que tenemos que entender es que nosotros como empresa podemos dar una visión de seriedad, ¿vale? Pero seguimos siendo personas. Yo no creo que esas empresas que se tratan de usted, no sé cómo, no sé cómo en español, pero muy formal, se hablen en los pasillos de usted. ¿Me explico? Entonces, al final es como, esto en Latinoamérica es mucho más común, por ejemplo, si se mantienen los formalismos tanto fuera como dentro de las organizaciones. O sea, o sea, se tratan de usted, es cierto, pero en España no. Entonces, al final es como, querés presentarte como una empresa seria, el copy puede hacerte llegar como una empresa seria y no por eso perder la naturalidad de hablar como Luis XV, ¿no? Entonces, un poco está en el punto intermedio de saber, o sea, qué queremos conseguir. ¿Qué queremos conseguir? Al final, si nosotros conocemos a la audiencia a la que queremos dirigirnos, llámese cliente externo, llámese candidato, llámese cliente interno, las personas que trabajan con nosotros, sabemos qué lenguaje utilizar y siempre vamos a estar alineados con los valores, o sea, con los valores y con nuestros tonos. Valeria, quería, volver un poco, pero muy por encima al People Analytics, porque tenía una pregunta que me quería hacerte, que es muy sencilla. ¿En las compañías tecnológicas hay más cultura del dato en recursos humanos o en people, o no tiene absolutamente nada que ver el sector en el que se encuentra la empresa? Sería una generalidad decirte que sí y que no, porque no conozco todas las empresas tecnológicas. Creo que es más fácil que adopten una cultura del dato pudiendo tener las herramientas tecnológicas a disposición. Uh-huh. No por eso garantiza que tengan una cultura del dato. Yo creo que la cultura del dato viene con la cultura del dato que tengan las personas que son del equipo, ¿vale? Mi experiencia es que trabajando con pymes tecnológicas, ninguna tenía cultura del dato, por ejemplo. Y yo he aprendido a tener cultura del dato trabajando en consultoría con KPIs, Uh-huh. ¿vale?
Entonces, al final siempre me ha llamado la atención porque siempre me gustó el marketing y el marketing trabajan con KPIs, entonces hay cosas de redes sociales que sí que yo ya trabajaba a nivel de employer branding con datos, pero después trasladarlos directamente a cada parte del proceso fue creciendo, pero porque también vi el potencial que tiene. Creo que y yo cuando se lo enseño a mi equipo han flipado, porque poder saber cuál es tu desempeño en tiempo real y saber dónde poder mejorar en tiempo real, eso vale más que cualquier feedback que yo te esté diciendo, lo has hecho súper bien y no sé qué, no sé cuántitos, o lo has hecho mal aquí, pero no te lo puedo apoyar con un dato. Es como yo creé un dashboard y que ellos se vieran en tiempo real cómo iban con las vacantes. Entonces, cuando tenemos las dailies es qué va mal, en qué te puedo ayudar y qué vas a hacer esta semana. Es como voy a mejorar esto porque mi parte esta del funnel está bastante está bastante mejorable, ¿vale? Y ya está, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Somos adultos, ¿sabes? O sea, no estamos acá en parvulario. Entonces, al final es como, no te voy a hacer el sana, bueno, no te preocupes que ya aparecerán candidatos. No, señora. Quería decirte, Valeria, que justamente en el mundo de los datos, pues a veces todo suena como muy bonito hasta que al final alguien los tiene que interpretar. Entonces, yo sobre todo quería hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has tenido que explicar algo que parece muy, muy obvio a la dirección en base a esos datos y aún así le ha costado pillarlo? ¿Te ha sucedido eso alguna vez? Demasiadas veces me parece. A ver, al final, no sé si es que no lo quieran interpretar o que al final no se va a hacer nada al respecto y no saben cómo decírtelo. Hay como dos respuestas ahí. Yo, bueno, doy clase también, entonces tengo mucha paciencia. Solo para dar clase, lo voy a decir. Solo para dar clase. Entonces, al final es como, lo explico como a niño pequeño, ¿sabes? O sea, es como, esto quiere decir, y al final cuando hablas también en términos de negocio, lo entienden perfectamente, es decir, ¿qué implica esto en tiempos y qué implica esto en costos? ¿Sabes? O sea, que nosotros tengamos esta persona un mes después de lo que se necesita, quiere decir que este equipo X está con 2 manos menos para hacer esto, lo cual el producto va a salir más tarde y esto va a impactar el negocio y así sucesivamente, ¿no? Con los datos reales que yo conozco por estar dentro de la empresa. Entonces, al final, cuando vos se lo explicas así y ellos lo entienden en términos de números, es como, ostras, ¿y qué necesitas? Necesito una TS, necesito... Entonces, ¿y cuánto te sale esto? Me sale así, se implementa así, se puede integrar. Yo ya voy con soluciones, ¿no? Entonces también nos posiciona como estratégicos. Pero cuando vos le decís, ok, es que o sea, necesito que hables con el manager tal porque me demora las entrevistas, te voy a decir lo que me implica demorar las entrevistas, que ya no es solo mi performance, porque yo ya he hablado con el manager. Yo llego allá cuando yo ya he hablado con el manager. Es estos tiempos, estos costos, esta falta del producto, se quema un equipo, el equipo se va, tenemos más rotación, o sea, y si no tengo esos datos de rotación, no tengo esos datos de satisfacción todavía, o sea, ya estoy con la alerta de tengo que evaluar esa satisfacción para tener ese número y cuando venga yo te voy a decir cuál es la satisfacción de este manager, que tiene el equipo de este manager. ¿Sabes? Entonces, necesito que hagas algo. ¿Que no vas a hacer nada? No te preocupes. No es importante para ti, no es importante para mí. Y esa posición se cierra. Y chao. Pero yo soy muy talibana, lo sé. Pero al final si no nos ponemos en ese plan, no en plan talibán, sino en el plan de hablar en negocio, es muy difícil que nos hagan caso. Es muy difícil que nos entiendan. Entonces, la primera tarea también es entender esa parte de negocio. Y esto también asusta a veces, sobre todo a las personas más junior que vienen a incorporarse a los departamentos de recursos humanos. Es como, hay cosas que no termino de entender, pero propio de la experiencia de estar en empresas, ¿no? Y verlo del otro lado. Entonces, a mí los datos me han servido mucho para hacerle entender también al equipo y a perfiles más junior el impacto que tiene en la organización a nivel de tiempo y a nivel de costos, para que ellos puedan defender su trabajo también. Sobre todo eso, o sea, la importancia de los datos, primero para tomar decisiones, por supuesto, Correcto. pero luego para tener tú la suficiente confianza de hables con quien hables,
sepas perfectamente que lo que estás diciendo es así y nadie te lo puede discutir, ¿no? Que eso también es muchas veces muy importante y esa falta de pues eso, de credibilidad que muchas veces tenemos miedo de tener, los datos nos lo van a respaldar siempre. Entonces, eso siempre será fundamental. Valeria. Estamos terminando, pero llega el turno del pequeño juego de Santi. Es algo muy sencillo, no te asustes, Valeria. Te dejo, Santi, todo tuyo. Bueno, Valeria, siempre me gusta que vayamos finalizando las entrevistas con una pequeña dinámica, que es una asociación rápida de 3 palabras. Entonces, me gustaría mencionarte una palabra o un concepto relacionado con el mundo de People Analytics y tú tienes que responder pues con ese primer pensamiento que se te venga a la mente, sin pensarlo demasiado. ¿Te parece? Bueno. Venga, empezamos por dashboard. Útil. ¿Indicadores? Necesarios. ¿Y toma de decisiones? Obligatorias. Perfecto. No lo he pensado mucho, porque he dicho útil y después cuando me he dicho indicadores digo, fuck. Bueno. Pero sí. No, al final estas respuestas yo creo que también refuerzan el mensaje que hemos transmitido a lo largo de la entrevista, ¿no? De la importancia de los datos, de lo útiles que son, de lo obligatorio que es escucharlo y de lo necesario, los necesarios que son siempre tenerlos. Así que realmente has actuado bien. Valeria, has respondido fenomenal porque te estás dando la razón en todo lo que has hecho durante la entrevista. Hombre, si algo intento ser es coherente, ¿sabes? Ahora hubieses dicho datos, tontería, y dices, bueno, pues ya, vamos a cortarlo porque si no nos quedamos sin entrevista y tampoco es eso, ¿no? Bueno, pues siempre a mí me gusta terminar después del juego de Santi haciendo un poco una mirada al futuro, ¿no? De lo que está por venir en vuestro área, ¿no? Entonces, Valeria, ¿consideras que dentro, sobre todo, hablando de Talent Acquisition, que es un poco también en donde tú estás y relacionado con People Analytics, ¿consideras que cada vez va a coger más, sobre todo importancia la tiene, pero más protagonismo, cada vez se va a empezar a utilizar más esta cultura del dato dentro de recursos humanos? Sí, de hecho yo creo que ya es una realidad. No solo hace falta ver, por ejemplo, la cantidad de formaciones que hay alrededor de People Analytics y la cantidad de profesionales de HR que ya están también, no solo haciendo esas formaciones, sino que se están pasando al Data Analytics, ¿no? Entonces yo creo que sí. Yo creo que va a tomar mucho impulso cuando el mindset a generar una cultura del dato, que creo que esto en las formaciones yo lo he hecho en falta, por lo menos en los programas que veo, es cómo lo cambiamos. O sea, cómo orientamos toda la cultura de la organización a datos, ¿no? Entonces, para que a People también les sea fácil poder recogerlos, porque después necesitamos pasar encuestas, necesitamos implementar acciones, pero sí, yo creo que ya estamos ahí, que la IA también nos va a ayudar mucho a familiarizarnos más con esto y poder procesar datos cada vez más complejos y que esto ya para mí no es el futuro, sino que es el presente y solo va a ir a mejorar el cómo analizamos esos datos y cómo presentamos esos dashboards, etc. Bueno, pues os animamos a todos, primero, por supuesto, a seguir a Valeria Colombo en su newsletter, ¿vale? Y empezar la mañana siempre con sus palabras, que tienen mucho copywriting también, o bueno, por lo menos mucha coherencia, ¿no? Que es muy importante. Y, por supuesto, empezar a utilizar los datos si es que todavía no los utilizáis, a todos los profesionales de People, pero también a las organizaciones a apoyar esto, y si hay que hacer una pequeña inversión, pues que se haga, que siempre va a venir fenomenal. Muchísimas gracias, Valeria, por esta entrevista, por este ratito con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias, me lo he pasado genial, ¿eh? Yo también, nos hemos reído, que es muy importante también esto. Y muchísimas gracias, por supuesto, a todos vosotros. Esperemos que os haya gustado. Lo dicho, seguid a Valeria Colombo, que no os la podéis perder, ya nos lo había mostrado ahora. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos el martes que viene en nuestro podcast. Estamos en Spotify y en YouTube, como si yo te contara, y en LinkedIn como Singular. Hasta la próxima.